en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Para la gloria y la honra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Un texto que yo creo que la mayoría lo hemos escuchado. Si me lo pueden leer alguien así en voz alta, de voz de militar. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, hermanita. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, dice, nadie verá al Señor. Cuando pensaba en ese versículo, me vino a mi mente algo muy importante para la vida nuestra como cristianos. ¿Qué demanda Dios para nosotros, por nosotros los cristianos, o para el ser humano, si lo miramos así, para poderlo amar? Hoy en día siempre va a escuchar estas palabras: yo amo a Dios a mi manera. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo creo en Dios a mi manera. Como diciendo, yo tengo mi propio programa para poder creer en Dios. Yo tengo mi propio programa para poder amar a Dios. Pero si nosotros como cristianos nos ponemos a pensar un momento, ¿qué requisitos requiere Dios para poderlo amar? Nosotros tenemos un concepto de lo que es el amor de muy diferente a lo que piensa Dios. Y por eso es que el gran apóstol escribió allá en Corintios, no sé si es el capítulo 13, que habla, o 12, habla de lo que es el verdadero amor. Y ahí da una lista, hermano, que nosotros podemos leerlo. Aunque el hombre diga, yo creo a Dios, o creo en Dios a mi manera, es una manera de pensar de que, bueno, Dios, con el simple hecho de decir yo creo, ya la tengo hecha. El pastor el otro día estaba hablando, hermano, la semana pasada estaba predicando sobre los creyentes. Y luego vino a mi mente, no cortando su mensaje, sino que mi mente comenzó a trabajar. Y dije, creyentes, todo el mundo es creyente, ¿verdad que sí? Hasta el diablo, el mismo, cree en Dios. Pero cuando la Biblia habla de creyentes, yo le entendí el mensaje al pastor, no lo estoy sacando del contexto, yo sí se lo entiendo. Pero cuando la Biblia habla de creyentes, habla de un creyente, como él decía, un creyente nacido de nuevo, ¿verdad que sí? Pero el mundo, el sistema del mundo ha tergiversado esos términos y cree en ellos que con el simple hecho de creer en Dios, a su manera ya la tienen hecha. En el internet podemos mirar muchas personas, hermano, cómo mencionan el nombre de Dios, y yo era uno de los que lo usaba de esa manera también. Pero la Biblia dice que hay una manera de cómo poder creer en Dios, y la misma Biblia nos enseña cómo amarle a Dios, cómo obedecer a Dios. Y voy a tocar 3 puntos que lo voy a llevar un poquito rapidito. El punto número 1 que voy a tocar, la persona que dice amar a Dios, que dice creer en Dios, debe de obedecer a los principios que Él ha establecido. Voy a repetir, personas que dicen yo creo en Dios, pero no viven en obediencia a lo que dice la Biblia, están haciendo su propio programa. Otro punto que voy a hablar, punto número 2, es aquella persona que dice que cree y ama a Dios, aborrece el pecado y resiste la tentación. Me dice Señor y no me obedeces. Otro punto, rechaza al mundo y sus múltiples ofertas. Empezando a esto, el amor y la obediencia a Cristo son inseparables. ¿Por qué no decirlo de esta manera, hermano? El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Dios. Una persona temerosa a Dios, hermano, va a resistir la tentación, va a tener temor a Dios, respeto a Dios. Sí, amén. ¿Qué es obediencia? La palabra obediencia, que a veces no nos gusta a nosotros como seres humanos,
Se lo digo por experiencia. Si yo le dijera a usted, levante la mano a los que les gusta obedecer, lo primero que vamos a decir, depende. Nosotros somos muy obedientes cuando tenemos un empleo y que alguien nos esté mandando porque estamos devengando un salario. Lo hacemos, ¿verdad? Aunque no queramos, lo tenemos que hacer. Vamos al trabajo y nos sometemos a los mayordomos. La obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia voluntaria. No es pagada con dinero, pero es recibida a través de una bendición. Verdaderamente obedecer es, mire hermano, es bastante difícil. Es acatar la voluntad de la persona que nos manda. En el ejército lo miramos. Cuando hay un superior, hermano, y llega un soldado enfrente de un superior, lo podemos mirar a través de las películas. ¿Qué es lo que hace esta persona? Como dicen allá, se cuadra. Y nada más una vez le va a ordenar el militar o la persona, y este va a cumplir el soldado, lo va a obedecer. Y si no lo obedece, él sabe a lo que se atiene. Pero en las cosas de Dios es un punto muy diferente. Mire hermano, la historia, le voy a poner un ejemplo de una persona que quiso hacer su propio programa y no le fue bien con Dios. Y vamos a mirar un poquito en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 15. Es una historia bastante conocida. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Miren el versículo 3. Lo voy a ir así, llevándolo un poquito rápido, por el tiempo. Vamos a mirar la historia de Saúl. Saúl recibe una orden en el versículo 3, en el capítulo 15, versículo 3, y recibe una orden a través del profeta Samuel. Jehová habló con Samuel y Samuel le da una orden a Saúl, ¿verdad que sí? Y dice, en el versículo 3, ve pues, dice, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué era la orden para Saúl? Barrer. Los amalecitas tenían una cuenta pendiente con el mismo Dios por interrumpir el programa de Dios. Cuando venían los israelitas, hermano, en el desierto, Ismael le hizo guerra a Israel, llegar al punto que no le quiso ni siquiera dar agua. No sabía que se estaba metiendo con el mismo Dios. Aquí Saúl recibe una orden de, como quien dice, hermano, sacar todo de raíz. Miren lo que está hablando, iba a barrer con todo. Por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo tú, Dios, dice, cómo tú predicas de Dios? Dice, y cuando yo leo la Biblia veo a un Dios sanguinario. ¿No han oído ustedes eso alguna vez? ¿Cómo es posible que niños hasta de pecho, animales? Pero esa fue la orden que recibió Saúl. Pero dice la Biblia en el versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Tuvo un problema en el versículo 15. Dice, Saúl respondió, de Amalek y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La historia se la voy a contar un poquito rápido. La orden que era acabar con todo. Pero ahora viene Saúl y el pueblo, hermano, y el pueblo se pusieron de acuerdo y agarraron lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová.
lo mejor. Se le olvidó la orden que había recibido. Como dice, pues era una orden y tenía que obedecerla. Pero como el hombre a veces acomoda su programa, se puso a pensar: yo creo, Saúl, estas vaquitas, estos asnos, estas cosas están buenas para llevarlas al templo y sacrificarlas. Era una desobediencia que él pensó, como todo hombre piensa hoy en día, que se puede salir con la suya. Pero era una orden y se la estaba dando Dios mismo a Saúl. Esto le causa a Saúl perder su reinado. Y dice aquí, hermano, en el versículo 23, perdón, vamos a leer el 21. Mas el pueblo, dice, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carne. Porque como pecado de la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quiso hacer su propio programa Saúl, y le causó un grave problema. Como dice, voy a quedar bien con esto. Pero hermano, como dicen por ahí, órdenes son órdenes. Y las órdenes hay que cumplirlas. Y máxime, hermano, yo me puse a pensar esto: ¿por qué Dios le dijo que barriera con esta nación los amalecitas? Sin cuestionar, pongámonos a pensar. Dios sabe todo, ¿verdad que sí? Amén. A Él no lo podemos nosotros sorprender. Así es, hermano. Si Él dijo que se hiciera eso, Él sabía por qué lo estaba haciendo. Sin embargo, este rey, hermano, lo tuvo que reprender duramente Samuel, porque el obedecer es mejor que holocausto, dicen. Claro está que en ese tiempo se ofrecían sacrificios, pero Dios, hermano, en su infinito amor y misericordia, se complace más con aquellas personas que obedecen. Por eso digo yo siempre, hermano, cuando la palabra se escribió, se escribió. Yo no soy nadie para cuestionar la palabra, porque es palabra de Dios. Eso le causó a Samuel un grave problema en su reinado. A Saúl, gracias, hermano, le causó un problema. Hoy en día, vuelvo a repetir, el hombre piensa que se puede salir con la suya. Él piensa en su mente, hermano, que suficiente decir yo creo en Dios. Pero aún Dios sabe que el hombre, hermano, necesita enseñarle para poderlo amar. Él demanda requisitos para podernos acercar a Dios. Esa fue la causa que Jesucristo vino al mundo, para enseñarnos cómo llegar a Dios, para que tuviéramos una comunicación con Dios. Mucha gente cuestiona de eso, que piensan que el pecador, hermano, puede orar y vivir una vida como el diablo y que Dios lo va a escuchar. Yo lo he visto, lo miro a través del internet, que dicen personas: vamos a orar por el fulano, y ahí tienen hasta la cerveza sentada en la mesa. Yo era una de esas personas que hacía de esa manera. Cuando alguien me regalaba hasta un trago, le decía: Dios te bendiga, mi hermano. Me refiero al licor. En mi ignorancia, pero me doy cuenta que no es así. ¿Cuántos de nosotros que somos padres nos agradamos cuando nuestros hijos nos desobedecen? ¿Verdad que no nos gusta cuando nuestros hijos nos mienten, cuando nos desobedecen? Porque los amamos. Ahora pónganse a pensar un momentito, cuánto más Dios,
hermano, que también se siente cuando su gente le desobedece. Una cosa es no saber las cosas y otra cosa es saber y desobedecer. El punto número 1 es esto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice este versículo en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa qué programa saque el mundo ahí afuera, pero si ese programa, hermano, es antibíblico, es mi deber como cristiano, como creyente en Dios, no creer a eso, ni obedecerlo. Por eso se discute hoy en día, hermano, el tema de eso del casamiento del mismo sexo. Porque la Biblia contradice eso. Lo contradice fuertemente eso. Lo prohíbe la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a esta gente porque ¿qué podemos hacer? Pero no amar lo que ellos hacen. Somos cristianos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una parte en la Biblia, hermano, en Deuteronomio, el capítulo 28, del versículo 1 y el 15. Así rapidito, usted lo puede leer en su casa. Donde hay bendiciones cuando la persona o el ser humano o el cristiano obedece a Dios. Y hay consecuencias de la desobediencia. Amén. Usted lo puede leer. La obediencia, hermano, ocasiona una bendición, no solamente cuando uno es obediente a sus padres, sino también obediente a Dios. Y las consecuencias graves cuando nosotros ya vivimos una vida, hermano, ya sufrimos y no queremos que nuestros hijos sufran, y venimos y nos sentamos con ellos y le decimos: mira, hijo, piensa lo que estás haciendo. No te puedo obligar porque tú eres una persona libre, pero estas son las consecuencias que tú puedes vivir si haces lo que estás haciendo o sigues haciendo lo que estás haciendo. Son consecuencias graves, hermano, que llegamos al punto de decir: si yo pudiera regresar a mis años de juventud con este pensamiento que tengo, yo no hubiera cometido esos tremendos errores o pecados que cometí en aquel entonces. Pero nunca es tarde, hermano. Punto número 2. La persona que dice que ama a Dios, una de las cosas, hermano, es de aborrecer el pecado y resistir la tentación. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Esos son el pensamiento de Dios. Dios aborrece el mal. Y yo, como cristiano, nacido de nuevo, si usted me mira, hermano, haciendo cosas malas, ¿qué pensaría usted de mí? Entra en duda mi salvación. Por eso el pastor predicaba el domingo pasado sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando nace de nuevo? Y empezamos a mirar, hermano, los ejemplos de un arbolito que comienza a crecer. Uno le está echando su agüita y de repente usted no sabe si es naranja, si es limón o qué. Aunque por ejemplo yo le regalo un árbol a usted, claro, va a decir: mira, este árbol es de limón. Usted ya tiene en la mente que es limón. Pero ¿qué pasa cuando usted mira el árbol y está saliendo una fruta y dice: este no es limón? ¿Cómo lo comienza a distinguir? Por su fruto. Dice el hermano, se confundió y en vez de decir que me había dado un limón, me regaló un naranjo. Un ejemplo, hermano. ¿Qué es lo que usted y yo podemos mirar como cristianos cuando una persona dice: yo soy nacido de nuevo? Son sus frutos. Comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Comienza a sentir un pesar por las cosas que hizo anteriormente. Ahora ya no se deleita por ver el mal. Hay muchas cosas que yo miro en el internet, en la televisión,
de personas, hermano, como el ser humano llega al punto de convertirse peor que un animal. Todavía los animalitos uno piensa y dice, pues es un animal, pero un ser humano que tiene su mente, hermano, cuerda, tiene razonamiento, ¿cómo es posible que se comporte como un animal? Y nos duele, hermano, ver los daños que hacen. Una persona que no tiene temor de Dios, definitivamente no se va a tentar el alma para hacerle daño a otra persona. Y nosotros como cristianos, hermano, debemos de enseñarle al mundo que sí es posible que podemos vivir la vida cristiana aquí en este mundo. Dice que la ley fue dada a Moisés. Bueno, escucha bien, hermano, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad, dice Juan, no es que sea dada, fue hecha por Jesucristo. A uno se le dio, pero el otro hizo. Es la gracia la que nos da el privilegio de poder estar en este mundo. Con misericordia y verdad, dice el Proverbios capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Así es, hermanos, no nos sorprendamos que cuando oigamos gente que por el simple hecho de decir yo creo en Dios, pero usted está viendo otro tipo de frutos. ¿Qué es? O es limón o es naranja. Por sus frutos uno conoce el árbol. El que ama a Dios, hermano, va a aborrecer el pecado. ¿Qué es pecado? Dicen, teológicamente es errar al blanco. No necesito ir a un seminario, de pasarme 6 años en un seminario para saber qué es una mentira. ¿Cuántos saben qué es una mentira? El seminario lo necesitamos, hermano. Lo único que es para investigar. Hoy en día se están levantando muchas doctrinas de demonios, personajes que usan Biblia para exponer, hermano, su mentalidad, su filosofía, se respaldan con la Biblia, y aquellas personas que no están escudriñando, que no están abriendo su mente al Espíritu Santo, hermano, van a ir a ese degolladero. Precisamente por eso, una persona, un cristiano, hermano, nunca le va a hacer daño a otra persona. Hoy se está levantando un cristianismo, hermano, expertos, le decía mi hermano, expertos en manipular la mente del ser humano, hermano, para sacarles dinero. Tienen hermano, no puedo decir gracia, tienen una habilidad para hacerlo. Tienen una tremenda habilidad para hacerlos, enrollarlos, y la persona cae suavecito en sus brazos. El cristianismo de hoy en día se está criticando mucho, pero mucho, hermano, porque ahora los medios de comunicación están subiendo cualquier cosa en el internet. Pero existe, hermano, yo todavía creo que existe un evangelio puro, un evangelio sano, y todavía hay cristianos en este mundo sanos de su mente. Amén. Así es. Tenemos la Biblia para poder decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Ayúdame a ser obediente, que yo pueda, que no caiga en esa trampa como cayó Saúl, de querer hacer mi propio programa, por decir, si todos lo hacen, no es malo. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí podemos mirar otra cosa, hermano, resistir la tentación. ¿Podrá alguien resistir la tentación? Sin la gracia de Dios es muy difícil, hermano. Un ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, en Génesis. Potifar, aquel hombre, hermano, que le encargó todo lo que había dentro de su casa a un hombre llamado José. Él era mayordomo de esa casa, dice la Biblia en el capítulo 39 de Génesis. Jehová estaba con José. Todo lo que tocaba a José prosperaba.
Y al verlo Potifar, lo que era José, le dio el privilegio de ser mayordomo de su casa en un mundo extranjero para ellos. José halló gracia en los ojos de Potifar. De todo lo que había en su casa, él podía tocar. Eso lo dice él. Menos una cosa. ¿Qué era, hermanos? La esposa de Potifar. Era la fruta prohibida. De todo. ¿Se recuerdan de Adán y Eva en el huerto? Él podía tocar de todo. Por eso es que dicen que José es un tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto. De Adán. Adán desobedeció, ¿se recuerda? El segundo Adán, ¿no? Aquí José, hermano, está marcando una historia en la vida y un ejemplo a seguir. De todo lo que había ahí, él podía agarrarlo, menos de tocar a la mujer. Y la mujercita, hermano, tan astuta, le jugó algo chueco al pobre José. Pero su conciencia y su mente de José, aunque le levantaron ese falso y lo metieron a la cárcel, Dios y José sabían muy bien que lo que esta mujer le estaba levantando por no meterse con ella, resistió la tentación en ese momentito, hermano. No importó, llegó a la cárcel y Dios todavía allá adentro estaba con él. Así es, hermano. Hoy en día, hermano, tristemente, somos seres humanos y lo entiendo. Pero en ese momentito, cuando llega la tentación, es donde nos miramos nosotros de qué estamos hechos. O lo acepto, o mejor salgo corriendo como José. José no dijo, voy a fallarle a Potifar. Lo primero que dijo José, voy a fallarle a mi Dios, voy a pecar contra Dios. Claro, al pecar contra Dios, va a fallarle a Potifar. El diablo nunca se va a quedar contento cuando nosotros resistimos la tentación. Que van a llegar las tentaciones. Que van a haber pruebas, van a haber pruebas. Pero gracias a las pruebas, hermano, es como nosotros vamos madurando y aprendiendo de qué estamos hechos. Si somos o no somos. Sí, eso, amén, amén. Le decía a mi hermano, el que estaba frío ahorita espiritualmente en esto que está pasando de la pandemia, dos cosas, hermano. Por miedo se va a acercar a Dios o va a terminar enfriando, congelándose. Y va a brillar por su ausencia. Sin embargo, dice que el que ama a Dios aborrece el pecado y resiste la tentación. Una de las cosas, hermano, que hoy en día se marcan mucho es la hipocresía. La hipocresía es un pecado. Tener una doble vida. La mentira, el robar, hacerle trampas al mismo gobierno. Todo esto, hermano, es cuando hay temor de Dios, uno piensa las cosas antes de hacerlas. El día que se nos presente una tentación, una prueba, hermano, examinemos y no nos importe que nos digan, eres o no eres hombre. Otro punto, hermano, rechaza al mundo y sus múltiples ofertas. Hoy en día se les ofrece el pecado, hermano, está donde quiera. Lo miramos en la publicidad, lo miramos en películas. Ahora hasta caricaturas hacen. Nosotros como cristianos, como dicen, ¿verdad? Yo no te puedo obligar a hacer esto, pero no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo. Porque no somos nadie para poder cambiar el sistema del mundo. Nosotros como cristianos estamos conscientes que el mundo está dirigido, el sistema del mundo, sistema pecaminoso del mundo. Estoy hablando de la mentalidad que a veces el hombre, hermano, el hombre con una mentalidad diabólica inventa cosas que no le importa lo de Dios. Si la misma gente pudiera cambiar la palabra de Dios, ya lo hubieran hecho. Pero esto está establecido, hermano, y está sellado este libro. Dios inspiró en su infinito amor hombres sabios y escribieron este libro para que el hombre entendiera que hay requisitos para poder amar a Dios. Señor.
No es solo decir yo creo, yo amo, pero viven como el puritito diablo. Es mentira del diablo, hermano. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí voy a terminar. Primera de Juan, capítulo 2. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, los deseos de la carne, ni los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre. ¿qué dice la Biblia, hermano? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está hablando de algo, hermano, futuro. El que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. O sea, Dios demanda de nosotros como hijos suyos una obediencia continua. No si hoy me va bien, voy a obedecer. Si no me va bien, no voy a obedecer. Es una obediencia continua el que perseverare. Perseverare quiere decir estar firme, siempre en el mismo camino. Quiere decir que vengan luchas, vengan pruebas, pero el que persevera hasta el fin, hermano, ese es el que dice aquí, va a permanecer para siempre en la presencia de Dios. Amén, Señor. Así es que vale la pena como cristianos, hermano, resistir la tentación, resistir las cosas que el mundo ofrece, las concupiscencias de los ojos. Hoy lo miramos donde quiera. Personas que tienen programas, hermano, en la televisión, en el internet, de la manera como se ganan el dinero, hermano, haciendo cosas inmorales. Y como a la gente les gusta, agarran la atención rápido del mundo. Usted predica un evangelio, hermano, en el internet, un evangelio con sana doctrina, un evangelio puro, no va a agarrar la atención. Va a caer crítica. Sí, hermano, va a caer crítica. Porque ahorita también hasta eso hay. Hay de todo, hermano, pero en el nombre del Señor, nosotros vamos a llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Sí se puede, hermano. Porque la gracia de Dios dice, cuanto más débil yo soy, la gracia me va a ayudar. Así dijo, le dijo Dios a Pablo. Pablo lo dijo. En mis debilidades es donde puedo mirar la fortaleza de Dios. Esto quiere decir que yo conozco mis debilidades. No las voy a ocultar ante Dios y le voy a decir, Señor, tú sabes mis debilidades, conoces mi mente, conoces mi corazón, conoces cada paso que yo doy. Yo soy débil, Señor, soy polvo. Ayúdame a resistir las tentaciones, ayúdame a resistir las pruebas. Y yo le aseguro, hermano, que Dios nos va a dar la gracia para poder llegar hasta el fin. No solo de decir eso. No podemos servir a dos señores. Servir a Dios o a las riquezas. Eso lo dice Mateo capítulo 6 versículo 24 y Lucas 16, 13. No podemos estar un paso allá y otro paso aquí. Lo mismo les digo, hermano. La palabra de Dios dice, no nos dejemos llevar de cualquier viento de doctrina. La realidad es que existe la mentira, existe la hipocresía, existen las trampas, existe la manipulación de las personas hoy en día. Pero en el nombre del Señor, Dios nos va a dar gracia para poder vencer. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Damos gracias a Dios. Nosotros tenemos un modelo a seguir y ese es Jesucristo. Así es, hermano. Quizás podemos decir, bueno, ¿a quién podemos seguir?
En esta iglesia hay esto, en esta iglesia hay otro, aquí hay otra cosa, aquí comenzamos a escudriñar las iglesias, pero no tenemos la capacidad para mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo el Evangelio. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas. Es como decir, yo no voy al hospital porque ahí voy a encontrar doctores, enfermeros y olor a medicina y esto y lo otro. Pues es un hospital. Nosotros somos gente, hermano, que estamos en un proceso de construcción. No somos perfectos. Y no hay una iglesia perfecta en este mundo. Por eso, con la ayuda de Dios, al que debemos de obedecer, ¿a quién es? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No importan los programas que se levanten, hermano. Si son antibíblicos, es nuestro deber decir no. Vamos a ponernos de pie, hermano. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a orar. Pues vamos a orar por los hermanitos que no están aquí. Quizás están enfermos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, mi Dios. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. No la podemos cambiar, Señor, está establecido. Y dice tu palabra, Señor, que ni una tilde ni una jota, Señor, va a pasar sin que no se cumpla tu palabra. Como hijo tuyo, Señor, y como hijos tuyos que estamos aquí reunidos, ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, que cuando venga la tentación, venga la prueba, Padre Santo, podamos permanecer parados, bendito Dios. Yo quiero perseverar hasta el fin, Señor. Sé que no es fácil, Padre, pero con tu ayuda todo se puede lograr, mi Dios. De igual manera te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Estamos luchando, Señor. Estamos buscando ese camino, Señor, y caminando siempre, siempre en el camino de la verdad. Que no nos importe qué se levanta en el mundo, Señor, qué mentiras inventa el diablo mismo, Señor eterno. Nosotros conocemos una verdad y vamos a permanecer en esa verdad, Padre Celestial. Queremos ser columnas y apoyo de la verdad, Padre, porque tú eres la verdad. Dice tu palabra que tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida, Señor. Por eso te pedimos, Dios mío, que nos ayudes. Que esto, Señor eterno, el programa que tú has hecho es un programa, Señor, incambiable. Que tú eres el único, Señor eterno, que tiene la autoridad sobre este mundo, Señor. Lo establecido está establecido, Padre, y nosotros lo creemos y lo hemos atesorado en nuestras vidas. Aún tu palabra dice, Señor, que engañoso es el corazón. Podemos ser engañados nosotros mismos, Padre, creyendo que estamos en este camino y andamos fuera, Padre. Ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Te pido por mis hermanos, Señor, que no están aquí presentes, que están fuera, Señor, quizás están enfermos, están pasando una prueba fuerte, Dios mío, ayúdalos, por favor, Señor, ten misericordia de ellos, Padre Santo, que estos asuntos que se está viviendo en este mundo no sea ocasión, Señor, que nos alejemos de ti, Padre, al contrario, debemos de acercarnos cada día más y más a ti, Señor. Que el mundo se está corrompiendo cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Y sea la gloria y la honra. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Que no sé si va a seguir.